general de la atmósfera, hacemos referencia en este caso a todos los elementos que interactúan en la atmósfera a nivel del globo terráqueo, ¿verdad? Y aquí podemos ver nosotros entonces de que tenemos vientos polares, tenemos en este caso vientos del oeste, los alisios del norte, los alisios del sureste, tenemos la circulación de Walker, tenemos también las tres celdas, en este caso la polar, la de Ferrel y la de Hartley, que vamos a ver, son vientos también que tienen una característica que giran en torno a las latitudes, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver todos los tipos de vientos que hay y que están interactuando, ¿verdad? A nivel de ese globo terráqueo. Los vientos, en este caso, alisios, ¿verdad? Que vienen del norte y estos que vienen del sur. La circulación de Walker, que es, por decirlo así, un compañero del famoso fenómeno del niño y de la niña, ¿verdad? Que también lo vamos a ver en la unidad número 3 más a detalle. Entonces, vean aquí, todos estos vientos son los que están interactuando y por eso es que se le llama circulación general de la atmósfera. ¿Por qué? Porque existe, ¿verdad? En este caso, un variedad de vientos que van a ir del norte hacia el Ecuador y que van a ir del sur hacia el Ecuador y que muchas veces pues son desviados en este caso, ¿verdad? Por algunas circunstancias. Ya vimos que, por ejemplo, el efecto de coriólisis, ¿verdad? Hace que estos vientos que están aquí en el Ecuador sean desviados hacia el este, del Ecuador hacia el hemisferio norte y del Ecuador hacia el hemisferio sur, pues es al revés, ¿verdad? El comportamiento hacia el oeste. Entonces tenemos las celdas o células que también se les llaman, ¿verdad? Que también tienen mucha influencia sobre esa circulación general de la atmósfera, ¿sí? Entonces aquí tenemos uno de los métodos que nosotros podemos utilizar para estudiar todos los factores que en la atmósfera pueden desarrollarse es a través de un análisis de periodos de días, ¿sí? Periodos de días ¿de qué? De estar midiendo, en este caso, ¿verdad? Esos movimientos de los diferentes vientos que existen, pero yo lo estudio en un promedio de días, ¿sí? Y ese promedio que se realiza es la circulación general de la atmósfera. ¿Y por qué se da esa variación o por qué hay tantos vientos? ¿Por qué no solamente están unos vientos? Aquí todavía nos hicieron falta, ¿verdad? Porque hay vientos que son estacionales, no están aquí, ¿verdad? Los monzones también, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, que también forman parte de esa circulación general. Y todos esos vientos se dan en este caso, ¿verdad? Por la diferencia o ese diferencial de presiones que hay sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Todo este diferencial que hay de presiones se debe a dos aspectos, un aspecto dinámico y un aspecto térmico. Cuando hablo de un aspecto dinámico, estoy haciendo referencia a lo que es la fuerza de Coriolis o coriólisis, ¿sí? Que lo que en este caso viene a generar, ¿verdad? Es que derivado de esa rotación, ya hablábamos al inicio, ¿verdad? En la unidad número 1, en donde decíamos de que para que la fuerza de Coriolis o para que podamos ver el efecto de la fuerza de Coriolis en el planeta o en algún otro espacio, pues tiene que existir un movimiento, ¿sí? Tiene que estar rotando algo para que pueda existir. Y en este caso, lo que funciona como ese elemento es el movimiento de rotación de la Tierra como tal. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando se trata de la Tierra y queremos ver esa fuerza de Coriolis, nosotros lo vamos a poder observar, en este caso, a través de lo que es entonces
esa fuerza de Coriolis como tal. Debido a la rotación de la Tierra en el espacio, a través de esa fuerza de Coriolis, pues se van a desviar, ¿sí? Si yo estaba apuntando, por ejemplo, para el centro, ahora se va a mover hacia la derecha lo que yo esté tirando. Por ejemplo, si fuera una bala, yo tiro una bala hacia el centro y por el efecto de Coriolis, pues se va a hacer hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, va a depender de lo que es el movimiento de rotación, ¿sí? Ahora bien, también lo que corresponde a la fuerza de Coriolis o esa curvatura que ellos realizan, van a generar esos cambios o esos movimientos en lo que son las corrientes marinas, ¿sí? Ustedes saben que las corrientes marinas no se mueven únicamente por el efecto de la gravedad, sino que también se mueven, ¿verdad?, por el efecto del viento. Y luego, esta fuerza de Coriolis, pues también ayuda, ¿verdad?, a que se dé ese movimiento en las corrientes marinas o esas corrientes oceánicas. Vean, aquí tenemos la fuerza de Coriolis como tal, ¿verdad? En este caso, pues yo me ubico aquí donde está este cañón y cuando yo lanzo el objeto, ¿verdad? El objeto que debería de ir en este caso, vean aquí, yo lo tiro aquí recto, debería de caer en este espacio, en esta línea recta. Pero por el efecto de Coriolis, entonces eso se mueve hacia la derecha en el caso del hemisferio norte, ¿sí? En el caso del hemisferio norte. Veámosla, tal vez aquí se ve mejor. Yo quiero moverme, ¿verdad?, hacia una posición hacia el frente y donde yo voy a terminar es hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, derivado de que la Tierra está girando o ese movimiento de la Tierra existe, ¿verdad?, el movimiento de rotación, entonces la fuerza de Coriolis hace que se desvíe hacia la derecha en el hemisferio norte, ¿verdad? O sea, hacia el este y hacia el oeste en el hemisferio sur. Entonces, esa es la parte dinámica que contempla en este caso la circulación general de la atmósfera, ¿sí? Ya vimos que tienen mucha influencia sobre lo que son esas corrientes marinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en esas corrientes marinas? Pues muchas veces, como el viento arrastra la superficie del agua, lo que hace es crear, ¿verdad?, espirales sobre el agua y esos son los llamados giros. Ya si existen las demás condiciones para que pueda formarse un huracán, pues ya dependerá de las condiciones que existan. Si no, lo que hace pues es formar en este caso movimientos en espiral que son llamados giros, ¿verdad? Luego tenemos el aspecto térmico. Cuando hablamos del aspecto térmico, ¿verdad?, estamos hablando de la temperatura, ¿sí? Ustedes se recordarán que existen zonas climáticas, pregunta de examen era, ¿verdad?, la zona polar o la zona fría, ¿verdad?, la zona templada y la zona cálida, que es básicamente el Ecuador. Entonces, en el Ecuador, en donde se tienen, en este caso, ¿verdad?, las temperaturas más altas, se da proceso de convección. ¿Cómo así de convección? Convección es cuando una masa, en este caso, ¿verdad?, converge con otra, que recuérdense que el movimiento del aire es de las altas presiones a las bajas presiones, o sea que de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces se calienta la superficie terrestre y empieza a moverse, ¿verdad? Viene una masa de aire aquí y la otra de este lado y convergen, convección, ¿verdad?, y por calentamiento empiezan a elevarse, ¿sí? Empiezan a elevarse, en este caso, ¿verdad?, esas masas de agua
de aire caliente, ¿sí? Y luego las partes frías pues van a descender nuevamente al ecuador y cuando se calientan, nuevamente el ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aire, en este caso el aire caliente es menos denso, ¿sí? El aire caliente es menos denso. Entonces esos son los dos aspectos, un aspecto térmico, un aspecto dinámico, ¿verdad? Que es el que se trabaja en la parte de lo que es la circulación general de la atmósfera. Ahora veamos, estas variaciones o esta circulación de todos esos vientos se da a diferentes escalas. Sí, nosotros podemos tener vientos, ¿verdad?, que solo se dan en latitudes mayores o vientos que solo se dan en latitudes menores. Por eso es que existen los vientos polares, los vientos del oeste, etcétera, ¿verdad? Entonces, existen escalas para medir esos movimientos atmosféricos. Y tenemos la macroescala, ¿verdad? En donde aquí nosotros vamos a encontrar esos vientos que tienen patrones que abarcan básicamente, ¿verdad? Todo lo que son latitudes medias y latitudes tropicales, ¿sí? Por ejemplo, los alisios, ¿verdad? Los alisios vienen desde el hemisferio norte, ¿verdad? Más o menos 60 grados, empiezan a bajar, llegan al ecuador y vuelven a subir, ¿sí? En este caso, ¿verdad? El flujo de aire se produce en todo el globo, ¿sí? En todo el globo, o sea, el efecto de esos movimientos en una macroescala o escala planetaria quiere decir que va a ser en todo el planeta. Por eso es una macro o escala planetaria, ¿sí? Macroescala o escala planetaria, ¿verdad? Entonces eso es una macroescala o escala planetaria. Un ejemplo de ello son los vientos alisios, ¿verdad? Luego tenemos una escala sinóptica, ¿sí? Esta escala sinóptica pues es la que regularmente utilizan los navegantes, ¿sí? Los marinos. Entonces esta ya, su dimensión ya no es a escala planetaria, ¿verdad? Sino que ya es menor, ¿sí? Ya es, por decirlo así, como que más regional. Abarca en este caso cientos a miles de kilómetros, ¿sí? Y aquí pues pueden darse, ¿verdad?, con una duración de 1 a media semana, ¿sí? De 1 a media semana. ¿Se recuerdan ustedes cuál era aquí la escala? En este caso, en una macroescala, la duración puede ser de varias semanas, ¿sí? Varias semanas y no hay cambios, los vientos ahí permanecen, ¿verdad? No hay cambios y no hay cambios y no hay cambios, ¿sí? Y luego la escala sinóptica pues puede darse en este caso en una temporalidad de más o menos 1 a 1 y media semana, ¿sí? Ya tiene como que restricciones, ¿verdad? En este caso podemos decir que los ciclones y los anticiclones tienen este comportamiento, ¿sí? Caen en esta escala. Los ciclones y los anticiclones que pueden durar más o menos 1 a 1 y media semana, ¿verdad? Tienen movimientos de oeste a este, ¿sí? Ustedes saben que este es el oeste, y para el caso del hemisferio norte, ¿verdad? Entonces sería de oeste a este, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los ciclones, qué son los anticiclones, porque también tienen mucha relación aquí, ¿verdad? En esta escala sinóptica, ¿verdad? Se tienen vientos más que todo horizontales, ¿verdad? Eh, pero muy pocos vientos horizontales, pero ya hay existencia de vientos horizontales, ¿verdad? Movimientos verticales es más difícil de encontrar. Luego tenemos la mesoescala, ¿sí?
Aquí en una mesoescala, recuérdense que meso quiere decir medio, ¿verdad? A la mitad. Los movimientos aquí ya se hacen o se producen en áreas más pequeñas, 100 kilómetros o menos. Aquí pues ya tenemos nosotros, ¿verdad? Que la duración en tiempo también es menor. Puede ser de 1 a 2 días, ¿sí? En la mesoescala. En esta escala, pues los que representan esta mesoescala o este grupo, ¿verdad? Son básicamente todos aquellos vientos que se dan cerca del mar, ¿sí? Aquellos vientos que están en las áreas costeras, aquellas brisas de mar o brisas de tierra de las que ya hablamos, ¿verdad? Y esas brisas que son de valle o montaña, que también ya lo vamos a ver, ¿verdad? Brisas de valle o montañas que, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se dan en este caso en un valle o una montaña, pero tienen características específicas, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver también. Eso es una mesoescala. Ya ven ustedes que va cambiando en este caso, no solo en área, sino también en tiempo, ¿sí? En tiempo van cambiando. Entonces, tenemos aquí, en esta mesoescala, como es un área más pequeña, nosotros ya vamos a tener una mayor presencia de vientos verticales, ¿sí? Tienen magnitudes más grandes, ¿sí? En la macro y en la otra escala, ¿verdad? Nosotros tenemos vientos verticales, pero aquí en esta mesoescala nosotros ya empezamos a tener más vientos verticales y por lo tanto las magnitudes van a ir incrementando. ¿Cómo así las magnitudes? Bueno, la magnitud, la fuerza, la velocidad de ese viento pues va a aumentar, ¿verdad? Y luego pues tenemos la microescala, ¿sí? Aquí tenemos ya en este caso vientos que se dan en pequeñas áreas, ¿sí? Y de muy corta duración en tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, esos remolinos, ¿verdad? Esos remolinos que se dan en algunas áreas. Aquí nosotros hemos tenido como unos 3 o 4 que yo me recuerde, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona 8 se dio una vez un remolino hace como unos, ¿qué? 4 o 5 años, ¿verdad? Para que se dé un remolino, pues tienen que existir varias características que también ya las vamos a ver. Entonces es básicamente esta microescala cuando se forman, ¿verdad? Por ejemplo, esos tornados, eso es a nivel de microescala, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿verdad? Tienen corta duración. Pueden ser catalogados en esta microescala o en algunas ocasiones, ¿verdad? Ustedes ven la diferencia de la microescala con la mesoescala, puede ser de 1 a 2 días. Alguien dirá, mire, y los tornados que salen en las películas, aquellos que andan cazando tornados, pues esos regularmente se clasifican en este caso en una microescala, ¿sí? Pero también pueden estar dentro de esa mesoescala, ¿sí? Es muy raro que llegue a tardar 1 o 2 días, ¿verdad? Pero sí existen, sí existen. Entonces, los podemos catalogar en esta mesoescala y también en este caso, ¿verdad? En la microescala. ¿Cuál va a ser en este caso un factor para poder categorizarlo en una en una microescala? Pues va a depender primero del área que abarque, ¿sí? De la velocidad del viento, ¿sí? Si se tienen en este caso ya velocidades muy pequeñas, quiere decir que eso se va a disolver mucho, ¿verdad? Muy rápido, entonces eso lo podemos categorizar, ¿verdad? Dentro de repente de una mesoescala. Sigue girando y girando,
más o menos 2 días esos vientos, ¿verdad? Entonces es en una mesoescala. En una microescala, pues es en este caso, ¿verdad? Como decir más intenso, ¿sí? Va a generar mayores efectos. ¿Por qué? Porque en una pequeña área, ¿sí? Se van a generar movimientos muy bruscos, ¿sí? Remolinos, ¿sí? Remolinos que pueden tardar, ¿verdad? Hasta, qué sé yo, mediodía, ¿sí? Entonces, eso es una microescala. Y aquí tenemos un cuadro comparativo en donde podemos ver nosotros cómo están esas escalas, ¿verdad? Planetarias, sinópticas, mesoescalas, ¿sí? La dimensión espacial es de centímetros a metros, ¿sí? Por eso muchas veces los tornados se categorizan, ¿verdad? En una mesoescala, porque ellos abarcan varios kilómetros, ¿verdad? La dimensión temporal, ¿sí? La más pequeña, microescala en minutos. Ustedes han visto de que muchas veces, ¿verdad? Hay vientos que se forman esos remolinos como tal, ¿verdad? Y que tardan unos minutos apenas, ¿sí? Entonces eso ya es a una microescala, ¿sí? Y ahí tenemos cuáles son los eventos que pueden representar en este caso, ¿verdad? Esos vientos en función de su escala, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a lo que es la zona de convergencia intertropical, ¿sí? Cuando hablamos de la zona de convergencia intertropical, es una zona ubicada en el Ecuador. Y en el Ecuador ustedes saben que esos rayos solares pegan directamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Que el aire sube, ¿sí? Entonces aquí esta es una zona donde convergen, ¿sí? ¿Qué convergen aquí? Los vientos alisios que vienen del norte y los vientos alisios que vienen del sur. Aquí convergen, nunca se llegan a topar, ¿sí? Y entonces vean aquí este movimiento, ya vamos a ver más adelante fotografías en donde están como, por decirlo así, otra vista, ¿sí? Si colocáramos esto no así en forma horizontal como está, sino que esto para arriba, entonces nosotros veríamos de que ahí, en esa zona, convergen esos vientos alisios, es una zona de convergencia, ¿sí? Intertropical, convergen de los trópicos, ¿verdad? Esos vientos y se van hacia arriba, ¿verdad? Es una zona de bajas presiones, ¿sí? Entonces aquí, por ser este efecto de convergencia, y aquí hay altas presiones, ¿verdad? Este aire húmedo, recuérdense que hay altas presiones y también tenemos bajas presiones, ¿verdad? Y tenemos altas temperaturas, ¿verdad? Entonces se genera lo que es un aire húmedo, ¿sí? Y este aire húmedo es el que va subiendo, ¿sí? Va originando en este caso muchas nubes y puede causar fuertes precipitaciones, ¿sí? Fuertes precipitaciones, muchas pues son muy intensas, ¿verdad? Esta zona de convergencia intertropical pues no es uniforme ni es continuo, ¿sí? El grosor de ella pues puede variar en cada uno de los sitios, puede variar, ¿verdad? Así como varía en las áreas donde esté, también puede el comportamiento variar, ¿verdad? Ya sea en una zona continental o en una zona marítima, ¿verdad? Entonces, esa es la zona de convergencia intertropical. Se dice que, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en invierno, ¿verdad? Que es de mayo a octubre, esta formación de nubes pues es mayor para nosotros, aquí para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? De que se forman nubes, ¿sí?
muy cercanas a lo que son, en este caso, la atmósfera, ¿verdad? A lo que es la troposfera, y esas nubes que se forman, pues son nubes muy bajas, ¿sí? ¿Cómo así muy bajas? Son nubes que pesan mucho, ¿sí? Se están muy cargadas, son las nubes tipo cúmulos, que son las que generan, en este caso, precipitaciones muy intensas, ¿sí? Precipitaciones en las cuales se puede tener hasta granizo. Entonces, esa regularmente la dan las nubes tipo cúmulos o cúmulo nimbos, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Esta es la zona de convergencia intertropical, el Ecuador, como conclusiones, ¿verdad? El Ecuador es una zona de bajas presiones, ¿sí? De bajas presiones, y hay una zona de convergencia, ¿sí? Donde convergen los vientos alisios del norte y alisios del sur. Ahora veamos aquí, en este caso, las zonas de altas y bajas presiones. Bueno, aquí tenemos en este caso el Ecuador, que está ubicado, ¿verdad? En la parte del medio, podríamos decir, en donde está la zona de convergencia intertropical. Son zonas de bajas presiones, ¿sí? Más o menos a los 20 grados, ¿sí? Ya tenemos zonas de altas presiones, ¿sí? Luego tenemos otra vez zonas de bajas presiones y zonas de altas presiones. El mismo comportamiento de la presión es igual, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Entonces aquí nosotros podemos comprobar lo que se decía de ese factor dinámico, ¿verdad? ¿Por qué esa circulación de la atmósfera está interactuando con todos esos vientos? Porque vean, tenemos diferenciales de presión, ¿sí? Diferenciales de presión, o sea que tenemos zonas con diferentes presiones. Aquí donde nosotros estamos, ¿verdad? Es una zona de baja presión, y luego está en función también de la altitud, ¿verdad? Tenemos aquí más o menos a 20 grados latitud norte, ¿verdad? Tenemos una zona de altas presiones. Vamos a terminar esto de las bajas y de las altas presiones, ¿verdad? Cuando veamos en este caso, los comportamientos de las precipitaciones. Esto todavía lo vamos a ver, pero ese es el comportamiento de la presión a nivel planetario. Entonces tenemos zonas de bajas presiones en el Ecuador, y más o menos a 20 grados norte o sur nosotros tenemos zonas de altas presiones. Y luego pues tenemos nuevamente zonas de bajas presiones, y ya cercano a lo que son los polos, ahí tenemos nosotros zonas de altas presiones, ¿verdad? Altas presiones aquí, bajas presiones, ¿sí? Ahora veamos aquí el comportamiento de lo que es la circulación general en las latitudes, a nivel de latitudes, ¿verdad? Vean aquí, tenemos, esta es la zona de convergencia intertropical, donde está el Ecuador, ¿verdad? Entonces tenemos esa zona de calmas tropicales, ya vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Esas zonas de calmas tropicales están en la zona de convergencia intertropical. Lo que yo les decía, podemos creer que de repente estos vientos alisios del norte y del sur vienen a cruzarse y aquí se pelean y todo. No, no es así. Está esta zona de calmas ecuatoriales, ¿sí? Y luego pues tenemos aquí en las latitudes subtropicales, ¿verdad? Después de los trópicos, en donde encontramos, en este caso, esos vientos que vienen del norte, al igual que aquí, vientos que vienen del sur. Vientos polares, vientos que vienen en este caso, del este, ¿verdad? Estos son los alisios, que más o menos 60 grados hacia abajo, ¿verdad?
vienen hacia el ecuador. Y estos pues son los vientos del este. Estos que están aquí, algunos podrán decirles, mire, son los vientos polares. Sí, son los vientos polares al final. Les llamamos de diferentes formas, pero los vientos del este son los vientos polares, ¿sí? Y los vientos del oeste que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí es donde empiezan, después de los vientos del oeste, empiezan a bajar esos vientos de los alisios, ¿verdad? Alisios del norte y alisios del sur. Ahora bien, ustedes van a ver de que cuando descarguen estas esferas, ¿verdad? Del planeta, van a ver que aquí, por ejemplo, del Ecuador, que aquí está, hacia 30 grados, siempre hacen esta circunferencia aquí, ¿verdad? Que no son circunferencias como tal, son un poco ovaladas, es un movimiento de aire, ¿sí? Hay una aquí, hay otra aquí y hay otra aquí, la polar, son celdas, ¿sí? Se llaman celdas o células. En este caso es la celda o célula de Hartley, que tiene en este caso igual comportamiento para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. O sea que nosotros tenemos una celda de Hartley en el hemisferio norte y una celda de Hartley para el hemisferio sur. Luego sigue una celda o célula de Ferrel, se llama esta, ¿verdad? En honor a aquellos personajes que las descubrieron o descubrieron ese comportamiento, ¿verdad? Ya hay un espacio específico para ver estas celdas. Entonces tenemos esta segunda celda, que es la celda de Ferrel, y luego pues tenemos la celda polar, que es la que está aquí en los polos, ¿verdad? Y luego pues tenemos también vientos de alta presión, ¿sí? Esos vientos de alta presión se dan más o menos de 30 a 45 grados, latitud norte y latitud sur. Vamos a ver si tengo una imagen aquí, no tengo. Entonces se los voy a proyectar aquí. Estos vientos entonces se dan más o menos de 30 a 45 grados latitud norte o latitud sur. Vean, aquí hay algo muy importante. Todo lo que se da en el hemisferio norte es igual a lo que se da en el hemisferio sur. Entonces, si yo estoy hablando de que hay de 30 a 45 grados norte, vientos de altas presiones que son llamados anticiclónicos, también se dan en el hemisferio sur. Entonces vean, de 30 a 45 estos vientos anticiclónicos, ¿sí? Aquí de 20 a 45 tenemos en este caso zonas de altas presiones y son los anticiclónicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros esos vientos anticiclónicos de 30 a 45. Aquí lo podemos ver nosotros, está más o menos como por aquí, de 30 a 45, ¿sí? Y ahí son llamados entonces vientos de alta presión. Luego tenemos los vientos que están más arriba, que son los vientos ponientes, ¿sí? Esos vientos ponientes están de 45 a 60 grados, ¿sí? De 45 a 60 grados más aquí, ¿sí? Los vientos ponientes. En cada latitud, ¿verdad? Hay, por decirlo así, grupos de latitudes en donde se dan diferentes tipos de vientos. Entonces, los ponientes están de 45 a 60 grados latitud norte y también latitud sur, ¿sí? Y luego tenemos vientos de baja presión, más de 60 grados, que son los que originan, en este caso, las borrascas y los ciclónicos, ¿verdad? Más de 60 grados. Aquí tenemos en este caso más de 60 grados, ¿verdad? Que son básicamente los que nos dan en este caso, ¿verdad? Las famosas borrascas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en este caso una borrasca? Es una zona, ¿verdad?, de la atmósfera donde se tienen
presiones mucho más bajas, mucho más altas, perdón, y que en este caso, pues hay vientos muy fuertes, ¿sí? Entonces eso es una borrasca. Ya la vamos a ver también, ¿sí? Luego tenemos los vientos polares, ¿sí? Que ya son los de hasta allá arriba, que pues son unos vientos húmedos, fríos, que básicamente se desprenden de los polos. Esto que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Más de 60, ¿sí? De 70 podríamos decir, ¿verdad? Hasta 90 grados, que es hasta arriba, hasta el tope, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros esos vientos, ¿verdad? Polares, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todavía va, sigamos. Pues. Luego tenemos los vientos ecuatoriales, ¿sí? Estos vientos ecuatoriales, pues existe una zona, como ya lo vimos, de calmas ecuatoriales, ¿sí? En donde solamente hay movimiento convectivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso, ¿verdad? De que existen esos vientos ecuatoriales, vamos a estar hablando de que se dan a lo largo de todo el Ecuador, ¿sí? El Ecuador y que también está aquí, ¿verdad? Interactuando, en este caso, ¿verdad? Lo que son esas zonas de convergencia intertropical, ¿sí? Entonces, existen fuertes corrientes ascendentes, ¿sí? Movimientos convectivos que yo les mencioné, ¿verdad? Hay vientos suaves también que se llaman calmas. Y estos vientos suaves, o también las llamadas calmas, ¿verdad? Están acompañados de lluvia bastante, ¿sí? Lluvia bastante y que básicamente, ¿verdad? Atraviesan el océano, ¿sí? Atraviesan el océano, estas lluvias, ¿verdad? Que están acompañadas por ese viento o ese viento que está acompañado por esas lluvias abundantes, ¿sí? Entonces existe una zona, en este caso de calmas ecuatoriales, en donde se puede dar este comportamiento, ¿verdad? No se puede dar en donde se da este comportamiento. Luego tenemos lo que son los vientos alisios, ¿sí? Los vientos alisios, pues son vientos que vienen desde las altas presiones, o sea, desde arriba hacia las bajas presiones. Veámoslo aquí. Vienen de aquí, de las altas presiones, hacia las bajas presiones. Y es lo que tenemos aquí, estos vientos alisios, desde las altas presiones hasta las bajas presiones, que es el Ecuador, ¿sí? Esos son los vientos alisios, entonces, ¿dónde estamos aquí? En este caso, ¿verdad? El aire se va a desplazar de esas zonas subtropicales, donde tenemos alta presión, y van a ser desviadas, ¿verdad? Por el efecto de Coriolis. Entonces vienen esos vientos aquí y son desviados hacia el este, ¿verdad? Ustedes ya vieron que el comportamiento del viento dirá, ¿y por qué dice hacia el este? Si vean, los vientos vienen aquí, pero son desviados, ¿verdad? Hacia el este, ¿sí? Hacia el este. Entonces, los vientos alisios vienen de las altas presiones, más o menos aquí 30 grados, ¿verdad? Y luego pues tenemos en este caso, ¿verdad? Lo que es la famosa zona de Walker, que nosotros la vamos a ver bien a detalle, ¿verdad? En lo que es el fenómeno del ENSO, ¿verdad? El ENSO es un fenómeno que para mí no es un fenómeno, ¿verdad? Pero es un proceso que se da y que forma parte, ¿verdad? O agrupa en este caso a lo que es el fenómeno del niño y la niña, ¿sí? Eso también lo vamos a ver porque hay una unidad
esas variaciones climáticas, ¿verdad? Entonces tenemos una zona de Walker que es una celda, ¿sí? Es una celda muy, por decirlo así, el mismo comportamiento de lo que es la celda de Halley, la celda de Ferrel y la celda polar, solamente que esta se desarrolla, ¿verdad?, sobre el Océano Pacífico, ¿sí? Sobre el Océano Pacífico y más que todo el ecuatorial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen estos vientos alisios del sur, ¿verdad? Que vienen subiendo, ¿sí? Vienen subiendo, ¿verdad? Y en este caso, pues llegan a lo que es esa zona ecuatorial y ahí existe ese movimiento, ¿sí? Es una zona, ¿verdad?, que es en la cual se da un movimiento, en este caso, ¿verdad?, de ascendencia del aire por encima de lo que son esas aguas calientes, ¿sí? Lo que yo les mencionaba hace poco de que, por ejemplo, en la zona ecuatorial, más o menos en el Perú, ¿verdad?, existe las masas las famosas corrientes de Humboldt, ¿verdad?, que se dan en más o menos por el Perú y que en este caso, ¿verdad?, tienen esas temperaturas muy bajas y a través de ese movimiento, pues estas van ascendiendo y mantienen entonces una temperatura de las aguas ya no tan fría. ¿Por qué? Porque recuérdense que las aguas que están más en la superficie, ¿verdad?, están más calientes que las aguas que están más profundas, ¿sí? Entonces ese es el movimiento que hace en este caso esa circulación de Walker en el Pacífico, ¿sí? El aire húmedo asciende, se seca conforme aumenta la lluvia, ¿sí? Es otra de las características, ¿sí? Esos vientos alisios lo que traen es aire húmedo. ¿Por qué? Porque recuérdense que vienen de aquí abajo, vean, y aquí abajo tenemos temperaturas muy bajas, entonces viene aire muy húmedo, ¿sí? Y cuando en este caso asciende, ¿qué es lo que pasa, verdad? Como que se evapora, ¿sí? Y que va a incrementarse en este caso conforme va a aumentar la lluvia, ¿verdad? Entonces eso es la celda o la célula de Walker, ¿verdad? Ese movimiento que hay, aquí lo podemos ver, ¿verdad?, de otra forma. Esto es en condiciones normales, ¿verdad? Aquí tenemos la América del Sur y esta es la circulación de Walker que nosotros podemos ver, ¿sí? Viene ese aire húmedo, ¿verdad?, que viene de aquí, de las partes bajas, sube y cuando sube, pues definitivamente en el Ecuador es como que se evaporara y luego vuelve el proceso, ¿verdad? Es una circulación y se llama de Walker porque precisamente se da en esta parte de aquí de el área del Perú más o menos, y ya vamos a ver que el niño, ¿verdad?, o la niña, pues es básicamente una relación que hay, ¿verdad?, en lo que es esa corriente marina de Humboldt, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen de lo que es la circulación de Walker, ¿verdad?, o esa celda de Walker. Vean, aquí se puede ver mejor, ¿verdad?, esas costas peruanas que están aquí y que vienen ascendiendo de las partes más profundas, ¿verdad?, hacia arriba, ¿sí? Es esta misma imagen que nosotros veíamos en este caso, ¿verdad?, aquí en esta de aquí, ¿sí? Viene, aquí asciende y nuevamente hay una circulación, ¿sí? Y luego pues tenemos aquí, ¿verdad?, el Ecuador. ¿Cómo es el comportamiento en este caso, ¿verdad?, de el viento a nivel de las latitudes, ¿sí? Nosotros podemos ver de que aquí tenemos el Ecuador
y que está diferenciado, ¿verdad? El hemisferio norte por el hemisferio sur, porque más o menos aquí a 30 grados y de ahí a 60 y de ahí a 90 están esas famosas celdas o células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo es el comportamiento, sí? Tenemos en este caso, ¿verdad? Se recordarán ustedes de que el viento por la fuerza de Coriolis es desviado hacia el este, esto que nosotros vemos aquí. Cuando está esa zona de convergencia, como son masas de aire caliente, por decirlo así, o aire cálido, recuerdan ustedes, tienen una menor densidad, ¿sí? El aire caliente pesa menos, entonces, ¿qué es lo que hace? Se eleva, sube, y cuando va subiendo, pues se convierte en una masa de aire frío, ¿sí? Y vuelve a descender, ¿sí? Entonces ese es el comportamiento en cada una de las celdas. Pero ya en la celda de Ferrel, el comportamiento es diferente, ¿sí? Es diferente porque si aquí se venía hacia el este, vean aquí el comportamiento es así, va girando por decirlo así, de izquierda a derecha, ¿sí? Mientras que en la segunda celda el comportamiento es al revés, ¿sí? Viene aquí y gira hacia de este a oeste, ¿sí? Es el comportamiento al revés, como que nosotros viésemos en este caso, ¿verdad? Un sistema no tuerca, se me fue el nombre de esa palabra, un sistema de poleas, ¿sí? En donde uno va hacia un lado y otro va hacia el otro lado. Y ya en la tercera celda o en las latitudes mayores donde está la celda polar, el comportamiento es muy parecido a la celda de Halley, ¿sí? A la celda de Halley en donde se mueve hacia el este nuevamente. Todas las partes rojas implican en este caso que es un aire cálido, ¿sí? Un aire cálido y que al momento de subir, pues este se va a enfriar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en la siguiente? Tenemos aire frío porque viene de arriba y al momento de tocar a la superficie se va a calentar nuevamente y va a subir, ¿sí? Y luego nuevamente aquí tenemos otra zona de convergencia y empieza a elevarse esa masa de aire caliente y vuelve a disminuir, ¿sí? Entonces vamos a ver de que tenemos, donde ustedes vean, en este caso, solo esta imagen está, no en todas se va a poder ver, donde tenemos esas flechas rojas, ¿sí? Esas flechas rojas se llaman zonas de convergencia, ¿sí? Zonas de convergencia, porque aquí vienen los alisios del norte, aquí los alisios del sur, y se separan, cada uno por su lado. ¿Pero dónde convergen? Aquí, ¿sí? Esta es una zona de convergencia, esta otra es una zona de convergencia, ¿sí? Al igual aquí en el hemisferio sur, esta es una zona de convergencia, ¿sí? Ahora bien, donde están las flechas azules, ¿sí? Donde desciende ese aire porque está muy frío, pesa mucho, ¿verdad? Entonces esas son zonas de divergencia, ¿sí? Zonas de divergencia. Aquí se separan, ¿sí? Diverger es separar, ¿verdad? Se separan esas masas de aire frío, ¿verdad? Y nuevamente vuelven, se calientan, convergen nuevamente, es un ciclo, ¿verdad? Que se da en cada una de esas latitudes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad? Esas celdas que yo les mencionaba, que es la de Halley, la de Ferrel y la polar, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Tenemos zonas de bajas presiones, zonas de alta presión, zonas de bajas presiones y zonas de baja presión, ¿sí?
Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta aquí. Creo que ya se fueron, ¿verdad? Ustedes ya los aburrí. No, todavía están ahí. ¿Alguna duda? No, ingeniera. No. Todo claro. Ah, que me alegro. Bye. Está bien, entonces si no hay dudas, pues yo por aquí me voy a quedar el día de hoy. Deseo que estén bien, cuídense por favor y cualquier cosa, pues ahí estoy ahí a la orden, ¿verdad? Que tengan una bonita noche. Hasta mañana. Gracias, ingeniera. Feliz Mucho noche. ingeniero.